muerte de Jesús, que es tal vez con lo que normalmente nosotros nos quedamos, y es probablemente uno de los errores más grandes que tenemos los católicos, y es quedarnos tan centrados en la muerte de Jesús, cuando lo fundamental no es la muerte, sino lo que esa muerte significa, lo que esa muerte nos lleva a experimentar y a tener, y lo que la muerte de Jesús en sí mismo nos regala a cada uno de los que creemos en Él y al mundo entero. Cuando Jesús está en la cruz, en este relato del Evangelio de San Juan que hemos escuchado, Jesús dice una expresión que podría resumir lo que el día de hoy celebramos. Jesús dice: todo está cumplido. En griego se dice tetelestai. Eso significa más que solamente que las cosas están cumplidas. Significa que todo el proyecto de Dios con Jesús, Él lo había llevado a su máxima expresión, que el proyecto estaba totalmente realizado, que lo que se necesitaba hacer se realizó, que los sacrificios que se tenían que hacer se hicieron, que lo que se tuvo que predicar se predicó, y que se aguantó todo lo que tenía que aguantarse hasta ese momento. Se soportó todo lo que había que soportar y todo llegó a su cumplimiento final. Cuando una persona tiene un plan, un proyecto y lo lleva a cabo completamente, si lo fuera a decir que todo está cumplido, en griego diría tetelestai. Todo está cumplido. Uno podría quedarse con la idea de que el proyecto de Dios era que Jesús muriera en la cruz, pero a eso no es a lo que se refiere esa expresión de Jesús. Se refiere a que todo lo que el pecado había hecho en el hombre, todo lo que el pecado había destruido en nosotros, todo lo que el pecado había roto en nuestro ser, el proceso que el pecado había realizado en la humanidad, todo había sido remediado y se habían tomado todas las medidas necesarias para que ese remedio se diera. Ciertamente Dios no está contento en el cielo viendo a su hijo morir. Ciertamente en la tierra su madre tampoco lo está. Ciertamente no era el deseo de Dios ni el sufrimiento ni la muerte, pero para poder salvarnos a nosotros, para poder darnos a nosotros la salvación y la libertad, para poder regalarnos a todos el regreso a la casa del Padre, había que hacer todo lo que tuviera que realizarse, todo lo que tomara para podernos salvar, todo lo que tuviera que sacrificar para podernos dar la vida, todo lo que tuviera que hacer para poder redimirnos, el Señor lo hizo. Y asumió el deseo negativo de todos aquellos que quisieron crucificarlo y utilizó el dolor de la cruz, un castigo supremamente común desde el siglo IV a.C., para darnos a nosotros la liberación. Cuando yo me pongo a pensar de dónde proviene la fuerza para dejarse asesinar de esa manera, cuando yo me pongo a pensar de dónde proviene la capacidad de aguantar el dolor, el sufrimiento, de dónde proviene la fuerza para en silencio aguantar las horas interminables desde el momento en que fue capturado hasta el momento en que expira en la cruz, a mí se me ocurre una sola palabra: que Dios en Jesús estaba tan profundamente enamorado, amaba tan radicalmente, su amor era tan intenso y tan irrefrenable, que hizo todo lo que estuviera en sus manos, incluso pasar a través del dolor y
para que a nosotros, a quienes nos ha amado, pudiéramos tener la felicidad. Uno se pone a pensar las cosas más locas, los sacrificios más duros, los sufrimientos más grandes, solamente se pueden aceptar voluntariamente cuando el amor que uno siente es más grande que el dolor, cuando el amor que uno siente es más grande que el sufrimiento, cuando el amor que uno siente sobrepasa lo que uno tenga que enfrentar por la felicidad con que uno ama. Es la única manera de poder entender qué fue lo que pasó cuando Jesús, teniendo el poder completo para hacer cualquier cosa, decidió hacerse uno de nosotros y morir por nosotros en la cruz. A Jesús no le quitaron la vida, Jesús la entregó. Él hubiera podido hacer cualquier otra cosa, nos hubiera podido salvar de cualquier otra manera, Él hubiera podido simplemente perdonarnos y ya. Pero la herida que ha dejado en nosotros el pecado, las consecuencias del mismo, lo que en nosotros y en nuestra vida tuerce nuestro corazón, rompe nuestra alma, las veces que nosotros manifestamos esa fuerza del pecado en nuestra existencia, eso no hay una sola forma de tomarlo, sino abrazarlo, sostenerlo fuertemente, tenerlo entre las manos y aguantar por la única cosa por la que Dios fue capaz de aguantar, por la única cosa que un ser humano es capaz de soportar el dolor y el sufrimiento, por amor. Ustedes ahora llevaron la cruz, más o menos de ese tamaño fue la cruz. Había dos tipos de cruz. Había una cruz humilde, una cruz pequeña, y había una cruz que se llamaba sublime. Era una cruz más alta, más grande. Como ejemplo, a Jesús lo pusieron en la cruz más grande, la más pesada, y estaba ahí puesto, exhibido para que todos lo vieran. Y tenía a un lado el letrero: Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Ciertamente no era el rey como lo hubiera sido Herodes, pero su reinado y lo que su reinado significa a nosotros nos tiene que decir mucho más, y todos los días invitarnos a comprometernos a amar como el amor. No ser capaces de amar es no ser capaces de conocer a Dios. El que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y cada día que nosotros seamos capaces de amar verdaderamente, sin renunciar al amor, sin escaparnos del amor, sin que nos dé miedo el amor, cada vez que nosotros seamos capaces de vivir el amor en nuestros hogares, con las personas que amamos, con los que nos aman, cada vez que seamos capaces de aceptar el amor y de abrazar las consecuencias que ese amor tiene, cada vez que hagamos eso, vamos a parecernos más al Señor. Todos los sufrimientos de nuestro corazón, todas las cosas que nos hacen sentir mal, todas las cosas que nos entristecen, todas las luchas de nuestra vida no tendrían sentido si no las abrazáramos fuertemente y con amor fuéramos capaces de soportarlas. Cada uno piense en su corazón hoy y dése cuenta que si no es por el amor verdadero que puede transformar la existencia del ser humano, ¿cómo hace uno para soportar todo lo que tiene esta vida de injusto, de triste, de doloroso? Si no es por amor, ¿cómo hace el Señor para perdonarnos todos los días de nuestras transgresiones? Si no es por amor, ¿cómo hace el Señor todos los días para soportar nuestras debilidades y nuestros reveses? Las veces que por nuestra humanidad fallamos, caemos. ¿Cómo hace Dios
para amarnos todos los días, si su amor no es más grande que nuestras debilidades y nuestros pecados? Cuando celebramos la muerte del Señor, desde luego celebramos un hecho trágico, y es que nosotros hemos crucificado al Señor de la vida. Nosotros hemos arrebatado hasta el último aliento las fuerzas de aquel que quiso hacerse uno de nosotros para darnos la salvación. Pero también celebramos que el Señor nos enseña que el amor verdadero nunca se deja nada para sí, sacrifica y da, y es capaz de morir a sí mismo, a sus deseos, a sus necesidades, a las cosas que tal vez en la vida nos parezcan más deseables, para que el otro sea feliz, para que los otros sean felices. Si nosotros hoy tenemos a alguien a quien amar, tenemos que preguntarnos si somos capaces de renunciar a nosotros por la persona que amamos. Si somos capaces de dejar de buscar nuestro propio interés, nuestra alegría y nuestra felicidad. Si somos capaces de renunciar a nuestras intenciones egoístas, a nuestras fragilidades y a nuestros intereses por aquel a quien amamos. Y si decimos amar de verdad, tenemos que saber que nuestro amor es más grande que nuestro sufrimiento y nuestro dolor, que somos capaces de sacrificarnos, que no nos interesa nada más. En el día de hoy vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca y que nos dé la capacidad de amar como Él, de sacrificarnos como Él, de ser capaces de darlo todo por el otro. Pensemos en nuestras familias y pensemos en las personas que amamos y que dicen que nos aman, y que seamos capaces, al pensar en ellos, convencidos totalmente de que tendremos la habilidad de darlo todo, de entregarlo todo, por nuestro esposo, nuestra esposa, por nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos y hermanas y las personas que amamos. Si tenemos esa seguridad, hemos entendido por qué la cruz tiene un sentido. Sin el amor, ningún sufrimiento, ningún sacrificio, ninguna cosa puede tener sentido en nuestra vida. Que Él, que es el Dios del amor, que nos ha enseñado a amar hasta el extremo, nos enseñe a amar de esa misma manera, sacrificando y dando todos los días de nosotros mismos por amor. Vamos a ponerlo.